Efesios capítulo 1, versículo 18, solamente este versículo. Dice la Biblia: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí, hermanos, vamos ahora. Padre Celestial, estamos agradecidos con tu persona por darnos la oportunidad de haber terminado nuestras quehaceres y nuestros trabajos en lo que nos hemos ocupado durante el día. Y hemos decidido venir al templo esta tarde. Gracias por los recursos, gracias también por la salud que nos prestas para poder presentarnos ante tu presencia en este sagrado lugar, Padre, que sea dispuesto, Señor, sea preparado para recibir a tu pueblo. Te pido que bendigas los siguientes minutos de meditación bíblica para que nos des un espíritu receptivo y que tu Espíritu Santo pueda alentarnos y motivarnos a continuar creciendo en nuestra fe. Te pido que utilices estos versículos que vamos a meditar para nuestro crecimiento espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entrando al versículo 15, encontramos que Pablo está agradeciendo a Dios por la vida de los hermanos. Dice: y por esta causa también yo, dijo Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y habiendo oído de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, dice en el versículo 16, no dejo de dar gracias a Dios, obviamente, por vosotros, por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No solamente la oración de Pablo era una oración de agradecimiento a Dios por la vida de los hermanos, específicamente por la fe en la cual la iglesia de Éfeso se encontraba. Es decir, por la fe que ellos habían depositado en Cristo Jesús, su Salvador, y una vez habiendo puesto su fe en Cristo, lo estaban manifestando a través de ciertos hechos en específico. ¿Qué hechos? Pues el amor a los hermanos. El hermano Juan, el apóstol Juan, dijo que, dice, si amas a Dios, vas a amar al prójimo o a los hermanos, porque no puedes decir amar a Dios y aborrecer a tu hermano. Entonces, si amas a Dios, vas a amar a los hermanos. Es decir, una muestra de un discípulo de Cristo, de un seguidor de Cristo, de un hijo de Dios, es que amamos a los mismos hermanos en nuestra fe, conocidos y desconocidos. Ya mencionábamos esto, que el cristiano recibe a los hermanos y nos tratamos como si nos conociéramos, ¿no? Es decir, cuando un creyente, un hermano, una familia llega a la congregación, pues nos da mucho gusto al saber, cuando dicen, pues nosotros somos cristianos de otro estado y venimos de visita, venimos de vacaciones, o venimos a visitar a nuestros familiares, o venimos a radicar ya en la ciudad y creemos que esta puede ser nuestra iglesia. Los aceptamos porque se identifican como hermanos, como cristianos. O cuando nos encontramos con otros hermanos de la iglesia, fuera de la iglesia, no me refiero al patio, en el atrio, me refiero a que quizás en el trabajo, en el mercado, y nos da gusto ver al hermano o a la hermana o a la familia fuera del ámbito espiritual donde siempre nos encontramos, y nos da gusto, quizás haciendo un trámite o probablemente en el trámite de las placas, o quizás haciendo fila para entrar al seguro social, no lo sé, en algún lado, y nos encontramos a algún hermano, le damos gracias a Dios y nos da mucho gusto, ¿verdad? Porque nos encontramos. Así Pablo decía: doy gracias a Dios, pero no solamente Pablo agradecía al Señor por la fe de los hermanos y por el amor que ellos habían mostrado para con todos los santos, como dice el versículo 15, sino que también Pablo recordaba y traía a la memoria, o cuando se le venían a la memoria los hermanos de la iglesia de Éfeso, a Pablo oraba por ellos, pero específicamente por algunos aspectos muy importantes, y eso es lo que mirábamos la semana pasada. Dice el versículo final del 16, dice: hago memoria, o haciendo memoria de ustedes o de vosotros en mis oraciones. Y en el versículo 17 nos está implícito que ya la gratitud
era un aspecto muy importante, pero también la petición. Es decir, Pablo oraba a Dios, pero para pedir. ¿Qué pedía Pablo a Dios en específico en favor de los hermanos? ¿Qué es lo que menciona el versículo 17? ¿Por qué oraba a Dios, Pablo? Díganme un aspecto. Por el conocimiento, ¿no? Para que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria, ¿qué cosa? Del espíritu de sabiduría. Exactamente, les diera a los hermanos de la iglesia de Éfeso algo muy especial, muy importante, espíritu, estoy en el verso 17, ¿verdad? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de Dios. Así que Pablo estaba agradecido por la fe de los hermanos, por su vida, por su posición en Cristo, ahora por ser cristianos. Y decía, pero también hay algo muy importante. No nada más es decir, ya estoy en la fe de Cristo. No se conformen con decir, ya estoy en la fe de Cristo, ya soy creyente. No hay que conformarnos en ese sentido, les está explicando Pablo, sino hay que crecer en la fe. Y mi oración para con ustedes, dice Pablo, es para que el Señor les dé espíritu de. Cuando se refiere Pablo o cuando refiere Pablo en el versículo 17, les dé espíritu de. Se está refiriendo no al Espíritu Santo, porque no está con mayúscula el término espíritu. Se está refiriendo a una actitud cristiana o a una actitud espiritual. Espíritu. Estuvimos viendo, por ejemplo, hay 3 pasajes que leímos la semana pasada. Primera a los Corintios 4:21, segunda a los Corintios 4:13 y Gálatas capítulo 6, versículo 1, donde el apóstol Pablo utilizó el mismo término espíritu de para referirse a una actitud espiritual. Es decir, cuando Pablo menciona el término espíritu con mayúscula, por supuesto, se está refiriendo no que Dios les dé otro espíritu, además del espíritu de Dios, les dé otro espíritu de revelación y de conocimiento, no, sino que se refiere a ese espíritu que el cristiano debe tener, a esa condición, es decir, a esa actitud, ¿no? Es como decimos, pues hoy vengo con un buen espíritu para y poner un buen ambiente, ¿no? Hoy ese hermano vino con un espíritu bien animoso. Es una actitud, pues. Entonces Pablo está diciendo, les dice a los hermanos, yo oro a Dios siempre, ahora que ya están en la fe de Cristo y lo han manifestado y han corroborado, podemos corroborar de que realmente la fe que ustedes tienen en Cristo es legítima, es real y es sincera, porque se ha manifestado en que ustedes aman a los hermanos, los tratan bien, se llevan bien, oran por ellos, tratan de tener los menos roces posibles y cuando hay alguna situación, tratan de arreglar esa situación para que el diablo no gane ventaja, sino que ahora también, no solamente le agradezco a Dios, sino que le pido a Dios para que ustedes se mantengan y Dios les dé a ustedes una actitud cristiana o una actitud espiritual muy específica. Y les dice de sabiduría y de revelación. Mencionábamos que se está refiriendo Pablo a ese espíritu, a actitud espiritual, pero también sabiduría y revelación. Es una frase que Pablo está utilizando y se está refiriendo a las verdades o se está refiriendo al conocimiento de las verdades espirituales ya reveladas. Es decir, a todo lo que tenemos ya en la palabra de Dios, hermano. Porque todo lo que Dios ha querido enseñarle al ser humano, revelarle al ser humano, está en la Biblia. No hay más, no hay que buscarle. Si no está en la Biblia, entonces ¿para qué le rascamos? ¿Para qué le buscamos? Si me permite el término coloquial o vulgar. ¿Para qué buscarle más? No le vamos a encontrar. No. O también tratar de profundizarse en aspectos que no tiene caso profundizarse, pues no hay que hacerlo, porque no hay más allá de lo que está escrito, ¿no? Mencionábamos también lo que dice Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice ese versículo, hermanos? Deuteronomio 29:29. ¿Quién lo puede leer? Deuteronomio 29:29. Hablando de la revelación de Dios.
Y en cuanto a la revelación de la palabra de Dios, pues tenemos la revelación especial y la revelación general, como dice en el estudio de teología. General, sí, hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas la revelación son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras que está la ley. Exactamente. Dice, gracias, hermano. Dice, porque ¿cómo dice el versículo? Porque las reveladas, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová. Exactamente. Lo que Dios nos quiso dejar en secreto en la Biblia, que no está en la Biblia o que está y no hay más revelación. Por ejemplo, en la Biblia podemos deducir ciertas cosas o conjeturar ciertas cosas de temas que los menciona, pero están velados más allá. Lo que sí sabemos es que yo no me voy a llamar Carlos allá. Y el hermano no se va a llamar, usted se llama Félix, ¿verdad? Y se apellida Miguel. Yo pensé que era Miguel Félix, al revés. Entonces el hermano Félix no se va a llamar Félix, se va a llamar Miguel, ¿no? No se va a llamar Félix, porque la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a dar una piedrecita, ¿sí han leído ese pasaje? Después lo vamos donde va a venir un nombre distinto. Ahora, por otro lado, nos dice la Biblia que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que entonces vamos a llegar a la presencia de Dios, y Dios, cuando mencione nuestro nombre, lo va a mencionar por Carlos, por José, por Félix, por Aurora, por César, por Diana, etcétera. No sabemos, pero nos va a identificar de alguna manera. Cuando dice en la Biblia que vamos a vivir en mansiones, aquí dice en Juan capítulo 14, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y fue a preparar una morada. La palabra que se tradujo morada es el término mansión. Dios está preparando lugar especial para nosotros, pero ¿vamos a vivir en familia? ¿Vamos a vivir Margarita, Carlos, Miriam y Barak juntos? Como familia. Eso no lo sabemos, es un secreto. Podemos decir, bueno, yo creo que sí. Pero ¿en qué nos basamos en la Biblia? No hay un versículo que respalde eso. ¿Sí me doy a entender? No hay ni siquiera algo que nos podemos conjeturar, podemos deducirlo, hermano. Y de la manera en que pudiésemos conjeturarlo, pues es válido. Siempre y cuando no aseveremos una verdad que no es una verdad eterna como... ¿Mande? Exactamente, mientras no lo declaremos como una afirmación o lo afirmemos, es que así dice la Biblia, no es que no lo dice. Lo puede sugerir probablemente, pero más bien lo que sugerimos somos nosotros, ¿no? Muchas cosas, es que así dice, así debe ser. No. Por ejemplo, las cosas, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, yo oro y los menciono a Dios en mis oraciones a ustedes para que Dios les dé esa actitud, ese corazón, ese espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, que puedan crecer en el conocimiento de las verdades, pero de las verdades reveladas, porque dice conocimiento y revelación. De lo que ya esté revelado, no conjeturar de lo que no está revelado. De lo comprensible es que pudiésemos deducir hasta cierto punto. Pero ya no pasar una línea, como dice la hermana, para afirmar una verdad que la Biblia no está respaldando, ¿verdad? Ahora, Pablo continúa diciendo para que puedan, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Es decir, Pablo está orando a Dios y les dice a los hermanos que lo hace para que a través de esas verdades eternas ya reveladas al creyente por medio de la palabra que ahora ya tenemos, y que en el caso de ellos era la predicación únicamente. Porque repito, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. Nosotros podemos traer la Biblia completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque ya ambos cánones se cerraron. Es decir, todo lo que la compilación del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es toda la revelación que Dios le dio al ser humano, y ya tenemos muchos años, muchos siglos con la preciosa palabra de Dios
Nosotros en nuestro idioma, por supuesto, en castellano. Y ya no hay más revelación. Cuando uno estudia bibliología, en teología, se mencionan varias teorías de la inspiración. Algunos creen, es una teoría nada más, hay una teoría en la cual, no recuerdo el nombre por el momento, pero hay quienes piensan, y es una teoría que muchas veces hoy afirman, hablando de lo que les acabo de comentar, y muchos hoy afirman que la palabra de Dios no ha sido inspirada en su totalidad, sino solamente aquellos pasajes o aquellos versículos de los cuales son de ánimo y de bendición para el cristiano que los lee. Si no es de bendición, es que no fue inspirado. Y puede ser que el mismo pasaje a mí me anime y al hermano cuando lo lea no lo animó tanto. Quiere decir que para él no es inspirado ese pasaje, pero para mí sí. Eso es una incongruencia muy, muy grande. La Biblia misma lo dice, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice toda. Ahí está hablando de la inspiración plenaria, plena, palabra y inspiración verbal también, palabra por palabra, y si fue inspirada palabra por palabra, entonces ha sido inspirada toda, no solamente ciertos pasajes. Así que Pablo les está diciendo, les está recordando a los hermanos, yo les recuerdo y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, pero también oro a Dios por ustedes como iglesia. Para Pablo era muy importante, hermanos, la iglesia. Pablo fundó iglesias y es muy interesante que Pablo, la Biblia, voy a decir esto, la Biblia no está, los misioneros, que también el término misionero no viene en la Biblia, pero mencionamos y entendemos que un misionero es como un tipo evangelista. Es el equivalente a un misionero, no el término correcto sería un evangelista, no misionero. Entonces, ¿qué hace un misionero? Establece ¿qué cosa? Misiones. Pero es un término técnico. El término bíblico no es misión, es iglesia. Pablo no estableció misiones, Pablo estableció iglesias. Nada más que el término misión o misionero lo entendemos. Va un misionero para entender que es un llamado por Dios, un predicador, un evangelista que va a establecer la obra de Dios. Y el término misión se utiliza para referirse a una iglesia a una iglesia, una congregación, a una iglesia que pertenece a otra iglesia que ya tiene mayor experiencia, mayor estabilidad que aquella que va iniciando. Que realmente debería de ser solamente iglesia y no misión. ¿Sí, hermano? Sí, porque pues una iglesia es donde están los de la palabra, y es otra parte que es afirmativa. Exactamente. Entonces, pues ya somos iglesia. Exactamente. Desde el primer servicio que hubo aquí con un pastor Gutiérrez, se formó la iglesia. No una misión, una iglesia. Solo que utilizamos términos técnicos, por así decirlo, para referirnos a que es una congregación. Exactamente, que va iniciando, pero bíblicamente es una iglesia. Pablo cuando le escribió a los hermanos, usted se da cuenta, cuando les escribe las cartas, les escribe y le dice a la iglesia que está en tu casa. Por ejemplo, al finales de la primera carta de Pablo a los Corintios, dice, saludados a los hermanos, a la iglesia que está en tu casa. Si estaba en una casa, quiere decir que no tenían terreno propio ni tenían un templo. Dijéramos nosotros, ¿era una misión? No, era una iglesia. Aunque no tenían sus recursos o aunque no tenían un lugar propio, se reunían en una casa y quizás en la casa de otro, pero una iglesia. Exactamente, porque la iglesia somos las personas, no las paredes, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, somos una iglesia, no somos una misión, ¿no? Un misionero, bíblicamente, no es un misionero, es un evangelista. De hecho, el término que significa enviado, ¿cuál es? Apóstol. Entonces, en un sentido muy estricto, un misionero es como un apóstol, es un enviado. Sí me doy a entender, pero no le vamos a llamar apóstol porque el término apóstol se utiliza únicamente
como un término oficial para referirse a los que fueron llamados por Jesús para que estuvieran con él, incluyendo al apóstol Pablo. ¿Okay? Bajo ciertos requisitos que los menciona el libro de los Hechos, capítulo 1. Nada más. ¿Sí me doy a entender? Pero, ¿qué hacía un apóstol? Predicaba. ¿Qué hacía un apóstol? Establecía una iglesia. ¿Qué hizo el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando ya vino el Espíritu Santo sobre los creyentes y ya había ascendido Cristo al cielo? ¿Qué hizo Pedro? Por ejemplo, Pedro era miembro de la iglesia ¿de dónde? De Jerusalén. Pedro estaba en Jerusalén. Entonces, porque él no era el pastor. En un principio, los 12 apóstoles eran los pastores de la iglesia de Jerusalén. Pero cuando hubo persecución por causa de Esteban, es decir, por la persecución, por la muerte de Esteban, se diseminaron algunos hermanos y predicadores de la iglesia de Jerusalén. Entre ellos iba Felipe, un predicador. Allá se fue con sus hijas, su familia, la esposa, y allá iba predicando el evangelio. Pedro se quedó en Jerusalén. Pedro y Juan, que eran apóstoles, no eran los pastores posteriormente. Se quedó el hermano Jacobo o Santiago. Él era el que tomó en Hechos capítulo 15, él era el responsable de la iglesia de Jerusalén. Y menciona la Biblia que había pilares, había hermanos que lo ayudaban al ministerio. Era Juan, Pedro, ¿y quién más? Era otro hermano. No recuerdo, que eran 3. Estos eran pilares de la iglesia de Jerusalén. No eran los pastores, eran los que ayudaban al pastor principal, que era el hermano Santiago. Ahora, Pedro dice en la Biblia que salió a otros lugares y luego regresaba. Entre ellos salió a Jope. ¿Se acuerdan que estaba en Jope? Y luego cuando estaba en Jope tuvo no fue una revelación, sino fue como un éxtasis, no un sueño, ¿no? Que fuera a Cesarea. Bueno, el propósito era ir a Cesarea, ¿no? Donde estaba un lienzo que bajó del cielo y una voz que le decía, mata y come. No es como voy a comer. Conocemos la historia. Entonces la idea es que Dios quería que Pedro entendiera que los gentiles estaban incluidos en el plan de la salvación y en ese gran misterio que es la iglesia. Estaban incluidos con judíos y gentiles, incluidos en un solo cuerpo. Entonces Pedro dijo, no, yo no voy a comer nada inmundo porque yo soy judío. Ah, no, dijo Dios, no le llames, dijo el Señor, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. No le llames inmundo a los gentiles, que yo ya también están apartados para el evangelio. Así que quiero que vayas a Cesarea de Filipos y prediques. Entonces fue a Cesarea de Filipos, a la casa de quién, ¿se acuerdan? ¿De quién? No. Era un soldado romano. Era un centurión, ¿no? Era un soldado romano que era un gentil y había reunido a su familia. Y los había reunido, mande. Cornelio, exactamente. Cornelio, gracias, hermano. Era Cornelio, que era un soldado, un militar romano. Y si era romano, era gentil. De manera que Cornelio ya había reunido a su esposa, a sus hijos, a los parientes, quizás ahí andaban algunos agregados culturales, ¿no? de la familia, y juntó a los amigos más íntimos, a los vecinos, y los reunió. Entonces llegó Pedro, predicó el evangelio, creyeron, vino el Espíritu Santo sobre ellos cuando creyeron, los bautizó también. Y ahí se formó una iglesia. Ese es el punto que voy, ¿no? Era una iglesia. Entonces Pedro cumplió su función y regresó a Jerusalén. Y Pedro siempre estaba en Jerusalén, luego salía y luego regresaba. Era como un misionero, era un apóstol, había sido un enviado de Cristo. Así que él era un llamado para salir, predicar y luego regresó. No como los otros, así mismo el hermano Pablo, por ejemplo, ¿no? Pablo fue un enviado por Dios, lo escogió, fue un enviado y él tenía que ir a cumplir su función, su labor y estableció iglesias. Así que el apóstol Pablo se está animando y se animó para instruirles a los hermanos de la iglesia de Éfeso y decirles, hermanos, su fe es una fe genuina porque quedó manifiesto en Éfeso y fuera de Éfeso a los demás hermanos por cómo los tratan, por cómo ven por ellos, pero también necesitan crecer. No solamente el asunto en la vida cristiana es decir, soy creyente, sino crecer
progresar en la vida cristiana, y entonces para ello se requiere una actitud espiritual de sabiduría y revelación, es decir, de poder conocer las verdades espirituales reveladas. Así que esa es la oración de Pablo en esos versículos, y continúa diciendo, bueno, verso 17, dice la primera parte: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria. Bueno, aquí Pablo está expresándose, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. No está, voy a decirlo así, rebajando la posición de Jesucristo a un Dios menor, sino que Pablo se está refiriendo al Padre, a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo expresó también Jesucristo. Cristo en su ministerio se refirió a Dios como su Padre celestial, ¿no? Y eso ya lo vimos en algunos versículos la semana pasada, pero también se refirió Jesús al Padre como su propio Dios. Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Versículo 18. Versículo 18 continúa diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, aquí vemos otro motivo de oración de Pablo. ¿Cuál es, hermanos? En favor de los hermanos de Éfeso. ¿Cuál era? Primero, que Dios les diera, número 1, un espíritu de sabiduría y revelación. Y lo segundo, Entendimiento. ¿mande? Entendimiento. No, reconocimiento. Y el versículo 18. El 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Exactamente. Entonces, ahí, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo dijeron? Entendimiento. ¿Quién más dijo? ¿Alguien más? Algo más. Aquí hay una doctrina. ¿Mande? Aquí la primera que dijo el hermano. Sabiduría. Primero, la revelación, Ajá. el conocimiento de Dios. Exactamente. ¿Y en el Y 18? luego el otro ya es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Exactamente. Alumbrando. ¿Sabe qué quiere decir? Iluminación. Para poder comprender las verdades eternas reveladas, hermanos, en la palabra de Dios se necesita iluminación. Dice alumbrando. Le pido a Dios que Dios les dé espíritu, esa actitud de crecer, de conocer las verdades escriturales, espirituales, están en la palabra del Señor, pero para poderlas entender, también le pido a Dios que les dé luz, que les alumbre. Hay una doctrina en bibliología, en la doctrina de bibliología, que es la doctrina de la inspiración, de la revelación, y luego viene la iluminación. La iluminación es una obra del Espíritu Santo. Él es el que nos hace entender todas las cosas. Hay un versículo, de hecho, no en el libro de los Hechos, de hecho, o a propósito, pues es el término. A propósito, hay un pasaje donde dice, Cristo dijo que el Espíritu Santo nos hará entender todas las cosas. Ahí está implícita la iluminación, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se refiere a la iluminación. Pablo menciona que su oración es a favor de los hermanos de Éfeso para que sean, en otras palabras, iluminados, para poder entender básicamente 3 aspectos importantes. Iluminación, ¿qué es? ¿Qué es iluminación? ¿Cómo te llamas? ¿Diana? ¿Diana? ¿Qué es iluminación? ¿Qué crees que sea? En sentido general, no en el sentido espiritual, ¿no? Iluminación. Por ejemplo, si apagamos las luces aquí, no vamos a ver nada. ¿Qué nos va a hacer falta para poder salir del templo? Si todo está oscuro. Luz. Nos haría falta iluminación en el lugar. Y ahorita nos podemos ver qué hay alrededor de nosotros porque está iluminado. Sí, hermano. Es como el versículo 17 donde dice, el segundo que es revelación, la revelación que Dios nos da, pero
tiene que ser esa iluminación. Exacto. Porque Él nos puede revelar muchas cosas, pero si no estamos iluminados por Dios, pues No, no vamos a entender esa revelación. no lo vamos a pasamos entender. por alto, ¿verdad? Exactamente, y es lo que dice Pablo, porque el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si hay una revelación, Dios nos revela su voluntad en la Biblia. Entonces, si nosotros la leemos, no, pues no la entiendo. No, porque necesitas la obra del Espíritu Santo, que es iluminación, de que te arroje luz para que puedas entender, ¿no? Que puedas entender esas verdades. ¿De qué sirve enseñártelas si no eres iluminado? Es decir, si el Espíritu de Dios no permites que el Espíritu Santo te ilumine para poder entender esas verdades. Esa es la oración de Pablo, que Dios les dé ese espíritu de entendimiento, pues, de conocimiento. Porque ¿de qué sirve que Dios nos dé las verdades, nos revele, como dice la hermana, pero si no las entendemos? Ahora, ¿qué usa Dios, hermanos, para iluminarnos, para entendernos? Claro, la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué usa el Espíritu de Dios? ¿Cuáles son los recursos que el Espíritu Santo utiliza para hacernos entender a una iglesia las verdades eternas? ¿Cómo somos iluminados? El Espíritu Santo nos ilumina. ¿Utiliza qué? A ver. Vamos a aspectos importantes. El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu. Eso es calladamente nos habla, nos hace entender cuando estamos leyendo, por ejemplo. Ya la entendí, dice uno, ¿no? Ya nos iluminó. Por ejemplo, ¿de qué otra manera nos ilumina el Espíritu de Dios? ¿En discernir o es lo mismo, entender? No, el discernimiento es distinguir entre una cosa y otra. Exactamente. Puede ayudar también esa parte, ¿no? En el discernimiento de una cosa a otra. Discernimiento espiritual. El discernimiento nos abre, nos ilumina. Entonces eso nos ayuda. Bueno, no puedo decir la palabra, pero considero que al leer los pasajes bíblicos, pero si está nuestro entendimiento cerrado, pues no podemos. Entonces la obra de Dios es que nos llegue y nos viene, nos da luz para poder entender los pasajes o entender el propósito de entender lo que se está, como estamos en esta tarde. Es la obra del Espíritu Santo. Exacto. Nos da luz. Exactamente, nos arroja luz. Exactamente, nos ilumina a través de su obra específica en el creyente. Exactamente. Utilizando su palabra, por ejemplo, la Biblia. ¿Qué otro aspecto? Allí en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él mismo, Dios mismo, constituyó, estableció en una iglesia, o en las iglesias, a unos apóstoles y a otros profetas. Era necesario en aquel entonces para que predicaran y establecieran las verdades eternas. Profetas, a otros evangelistas, ¿no? O misioneros, y a otros pastores y maestros. ¿Por qué Dios estableció pastores y maestros y evangelistas en las iglesias actualmente? Dice, versículo 12, a fin de perfeccionar. Aquí la palabra es equipar. Equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Una iglesia. Entonces una iglesia va a ser edificada, va a crecer en el conocimiento de Dios a través de un medio que el Espíritu Santo usa, su palabra, pero también los pastores y maestros, ¿no? Un predicador en una iglesia, un pastor en una iglesia está para edificar, para enseñar, para instruir. Y es un medio que utiliza el Espíritu Santo para iluminarnos en ese sentido. Si el Espíritu Santo, Él es la obra de iluminación, pero se basa en su palabra, nos habla nuestra conciencia, se basa también por medio, o utiliza medios humanos, que son los predicadores, por ejemplo. Es a través de una predicación, de un estudio bíblico, de una meditación, de una lección de escuela dominical, probablemente, donde Dios nos dice, y dice uno, ya entendí. Entonces Dios utiliza su palabra, o el Espíritu Santo nos ilumina de la obra de Él mismo, usando su palabra, pero usando también los predicadores. Ahora, dice la Biblia, aquí vamos a encontrar varias palabras claves, y ya para terminar, nos faltan 3 minutos para terminar.
Aquí hay varias palabras claves en el versículo 18. Uno es iluminación. El otro versículo continúa diciendo el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquí está otra palabra clave, a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí hay varias palabras claves, iluminación, esperanza, herencia, pero también en el 19 dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Ahora, con esto voy a terminar. Quiero que ustedes mismos me digan. El apóstol Pablo, repito, les declara y les recuerda a los hermanos de la iglesia de Éfeso que él oraba a ellos para que Dios les iluminara específicamente, entre otras cosas, para que Dios les diera entendimiento y pudiesen comprender 3 aspectos importantes. ¿Cuáles son esos 3? Díganme los 3 y nos vamos. Ahí están entre el 18 y el 19, los tres aspectos. A ver, ¿quién me dice uno? ¿Aspecto de qué? ¿Mande? Andaba escribiendo los 3 Pablo le dice a los hermanos que está orando para que Dios les dé iluminación, los ilumine, para que puedan entender 3 aspectos importantes de la vida cristiana. Esperanza. Uno, mande. Para que sepáis cuál. ¿Cuál es la esperanza? Es la esperanza a la cual Él los ha llamado. Exactamente. Toda esa frase, ¿no? Uno, que ellos conocieran cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Exactamente. La segunda. Dice para que sepáis la esperanza, para que se supieran también cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos. Exactamente. Es la segunda. Y la tercera. Y ya está en el 19. Sí, pero hay un adjetivo que está calificando la grandeza. Y que conocieran cuál es la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios para con nosotros, los que creemos, para los cristianos. No nada más para los efesios. Pablo dice, para nosotros, para ustedes y para mí y para todos los que creemos. Entonces, hay una palabra que no entiendan ahí. De esos, nada más. Yo no entendía una, pero ya sé qué significa. Del versículo 18 y 19, ¿no entienden una palabra? Bueno, el 19 es la palabra supereminente. Exactamente. ¿Usted no sabe lo que es supereminente, hermano? No. ¿Alguien sabe lo que es supereminente? Hermano César. No. La supereminencia o el término supereminente, cuando se le agrega el super a una palabra y es una palabra compuesta, es porque está no exagerando el asunto, sino que es como el hiper, más allá. El super es lo máximo, ¿no? Cuando dice supereminente quiere decir muy elevado. Eso significa literalmente. Supereminente, muy elevado. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice que es muy elevado, supereminente? La grandeza del poder de Dios en nosotros. Qué interesante, ¿no? El poder, la grandeza del poder de Dios en nosotros es un poder muy elevado, supereminente. Es lo máximo. Es decir, Dios manifiesta su poder en nosotros, pero cuando decimos, hermanos, oren por mí para que Dios me muestre su poder, porque o Dios mostró su poder en esta petición, decimos, y lo decimos así como, es el poder de Dios, pero Pablo dice, el poder de Dios en nosotros es supereminente, es muy elevado, es lo máximo. No hay otro poder como el poder de Dios que actúa en nosotros. Por eso, hermanos, esa es la razón por la cual cuando oramos por una persona, el poder de Dios es suficiente para poder transformarla. Supereminente poder de Dios que actúa en nosotros. Pedimos, hermanos, oren por fulano de tal y oramos para que el poder de Dios le convenza, oramos para que el poder de Dios le sane, oramos para que el poder de Dios obre en tal circunstancia. Pero cuando le oramos para que
el poder de Dios obre en una persona o en un evento o en una circunstancia, debemos tener en mente que es el poder de Dios que estamos clamando, que es muy elevado. No hay otro poder semejante al poder de Dios, porque el poder de Dios es lo máximo. Y si le clamamos a Dios, dice la Biblia en Santiago dice, pues no dudes lo que le pides a Dios. Y más si estamos orando por el poder de Dios, se ha manifestado en la vida de, en la salud de, en las circunstancias de, en aquella cita que voy a tener, o en aquella consulta, o en aquella situación, o en aquella persona. El supereminente poder de Dios. Ahora, que Dios quiera en su voluntad mostrar su poder, eso ya le pertenece a Dios. Pero Dios tiene poder para hacerlo. Pues vamos a terminar, hermanos, ya nuestro estudio en esta tarde. Gracias por su tiempo y su paciencia. Vamos a hacer una...